Bueno, nos vamos a presentar para los que no nos conozcáis. Él es Miguel Tarascó, yo soy Andrés Tarascó y sí, somos hermanos. Bueno, hoy os vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar hablando de una metodología. Os vamos a hablar de OWISAM. OWISAM es una metodología de seguridad abierta, colaborativa, hecha para vosotros y por vosotros, esperemos, que surge con el objetivo de estandarizar todos los análisis sobre redes de comunicaciones inalámbricas. Yo creo que en mayor o menor medida todos nosotros sabemos cómo se hace un test de intrusión contra una red inalámbrica, que tenemos que probar. El problema viene que en el momento que dejamos de centrarnos en un dispositivo, 2 dispositivos, 50 dispositivos, hay que estandarizar, hay que definir un poco una metodología de cómo se debe realizar este tipo de pruebas. Otro de los objetivos con esta metodología es poder medir riesgos, ¿vale? Al final, cada vez que uno de nosotros hacemos un trabajo de seguridad, uno dice que el riesgo es alto, otro que el riesgo es crítico y otro dice que has aprobado con nota, ¿vale? Tenemos que definir un mecanismo para poder asignar riesgos de forma objetiva. Y aparte de esta metodología, os vamos a contar cosas un poquito más divertidas en las que ha estado trabajando Miguel. Una nueva herramienta de análisis, nuevas vulnerabilidades en wireless. Veremos cómo en la siguiente charla de Raúl también nos contará cosas muy interesantes, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro granito de arena para aportar. Bueno, les decía, ¿cómo pretendemos hacer el conseguir estandarizar todos estos procesos? Pues gracias a OWISAM. ¿Vale? Le hemos dado una licencia abierta, hemos estado trabajando en los últimos meses en esta metodología. Está accesible a través de owisam.org, es un wiki en el que todos aquellos de vosotros que os queréis registrar y queréis colaborar, estaremos encantados. Pues como comentaba Andrés, hemos estado trabajando en un software de auditoría. Será un software para Windows, cosa rara, pero sí, software de auditoría wireless para Windows. Tendrá una interfaz gráfica, no como los típicos de consola que nos encontramos a día de hoy. Y pretendemos que sea flexible y modular, de manera que en el momento que lo liberemos, bueno, no realmente en el momento, pero sí pretendemos que dentro de poco podamos proporcionar una API de manera que cualquiera que quiera colaborar con este proyecto pues pueda crear sus propios módulos y poder interactuar con la herramienta. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, os vamos a poner en antecedentes por qué hemos empezado a trabajar en todo esto de wireless. Nos surgió un trabajo, una auditoría de caja negra, una infraestructura wireless. Es fantástico, a todos nos gusta la caja negra, no tienes que leerte especificaciones, no tienes que leerte documentación, documentos de despliegue, además son mentira casi siempre. Entonces, no sé, te deja hacer un poco un análisis un poquito más intuitivo. Y entre las cosas un poquito diferentes que teníamos que hacer en este trabajo de seguridad, pues teníamos que detectar todas las redes de una organización, teníamos que geolocalizar y triangular todos los puntos de acceso, georreferenciar las mediciones, es decir, ubicar la posición de cada una de estas medidas y, súper importante en consultoría, métricas de colorines. Aquí nos encontramos un problema que si tú quieres georreferenciar una medición, puedes usar las maneras tradicionales, que es conectar un GPS al ordenador, haces la captura y estás obteniendo la latitud y la longitud y la puedes georreferenciar. El problema que nos encontramos es que muchas de las mediciones había que realizarlas en interiores. En interiores, pues obviamente la recepción del GPS no es correcta, con lo cual no podíamos y no existía ninguna herramienta que nos permitiese pues, realizar una medición de manera correcta en un interior, ya sea un parking o cualquier planta de un edificio. No llegamos a montarnos en esta primera fase un robot como el que veíamos ayer, pero bueno, teníamos esta aproximación que era un carrito de madera. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado cuando tuvimos que empezar a hacer este test de intrusión wireless caja negra que sonaba muy bien? Bueno, primero un área geográfica muy dispersa, varios edificios, una localización muy amplia, detectados más de 1.500 puntos de acceso, de los cuales 500 pertenecían a la empresa. Que ellos no lo sabían.
El problema que nos encontramos es el gran número de puntos de acceso y que luego el cliente no sabía ni cuáles eran suyos ni cuáles no. Con lo cual era uno de los mayores problemas y luego el siguiente era que un montón de esas redes estaban ocultas. No sé si conocéis el Insider. Cuando nos tocó hacer la auditoría, en ese momento el Insider, no sabemos por qué motivo, comparaban si el SSID era string vacío o nulo y si era string vacío o nulo la descartaba. Entonces, maravillosamente la herramienta no te mostraba ninguna red oculta. Nos plantamos allí el primer día y dijimos, qué guay, no hay redes ocultas, perfecto, vamos a seguir con estas que hemos encontrado. Vimos que no había herramientas que nos facilitaban a nosotros la auditoría, empezamos a desarrollar la versión 0.0001 de la herramienta que os vamos a mostrar y nos encontramos con que realmente sí había redes ocultas. Entonces, bueno, hablaremos un poquito más adelante de cómo abordar esa problemática. Pues bueno, después de ver lo de los 1.500 puntos de acceso que teníamos que clasificar sin poder apoyarnos en GPS con 50% de las redes ocultas, esto no funciona. Creo que es tu portátil. Vale, pues este era yo tenía pelo de aquella. Miguel sujetaba la pistola. Bueno, dijimos, nos vamos a lanzar, vamos a empezar a hacer este trabajo y nos armamos con un montón de antenas wireless muy grandes. Y no sé por qué, cuando haces las pruebas en según qué sitios, a la policía no le gusta que vayas con aparatitos de lucecitas de colores en una mano y antenas de este tamaño. De hecho, un momento nos vimos rodeados por la policía. Ahí, aunque no se veía en la imagen anterior, había una antena direccional escondida en la mochila apuntando directamente hacia donde estaba el punto de acceso para hacer las pruebas. Bueno, empezamos a hacer las pruebas y empezamos a encontrar que había varias necesidades, que teníamos varias necesidades para hacer el trabajo. Vale. Lo primero, el software nos adaptaba a nuestras funcionalidades, o sea, a nuestras necesidades. Teníamos Kismet, teníamos Aerodump, unas herramientas que generan unos gráficos impresionantes, justo lo que busca el cliente. Entonces, vimos que teníamos muchas limitaciones y que teníamos que empezar a hacer algo para poder abordar este tipo de proyectos con éxito. Vale, llegó a este momento, teníamos por un lado las limitaciones de software, necesitábamos desarrollar algo a medida, y por otro nos encontramos, vale, ¿cómo procedimentamos este análisis? ¿Cómo hacemos o garantizamos que el análisis de seguridad sobre estos 1.500 dispositivos, de los cuales 500 eran de la organización, cómo garantizamos que hemos hecho todos los procesos con éxito? Vale, teníamos bastante experiencia haciendo test de intrusión wireless, pero nunca nos habíamos encontrado con una infraestructura tan amplia y realmente era un marrón el pelearte con este escenario. Pero aquellas cosas que necesitábamos, pues, identificar cómo reportar todos los análisis, el set completo de pruebas técnicas, cómo nos íbamos a pelear con las redes ocultas para identificar toda esta información, temas de autenticación enterprise, etcétera, etcétera. Esta es la versión que comentaba antes, la 00001 que desarrollamos. Como podéis ver, es muy sencillita. En lo que nos basamos fue la idea de poder tener un plano sobre el cual poder nosotros indicar la posición en la que nos encontramos y realizar una medición. Esta era una versión bastante rudimentaria, solo permitía cargar un plano y realizar las mediciones. Y estas mediciones no estaban georreferenciadas, solo estaban referenciadas con respecto al eje X e Y en píxeles de la imagen, con lo cual luego tenías que cargar esta imagen en el Google Earth, poner el ratón encima, apuntar dónde estaba la latitud y la longitud y cambiar a mano en el fichero de log del escaneo pues cuáles eran las posiciones reales en las que se habían hecho los escaneos. Nos ayudó, nos facilitó mucho, pero como podéis entender era muy tedioso el hecho de tener que estar modificando a mano y calculando y viendo cuáles eran las posiciones reales para poder tener luego un resultado que pudiese georreferenciar. Miguel estuvo durante una semana, su trabajo era usar la calculadora, usar el Notepad y empezar a cambiar coordenadas X e Y por longitud y latitud. Tanta wifi hace interferencias. ¿En serio que no va esto?
Dale con el equipo. Bueno, esa primera versión ha evolucionado. Esto es la versión actual del Wireless Audit Framework, nombre todavía por definir. Y a este software le estamos dotando de capacidades ofensivas. Lo comentaremos después, pensamos liberarlo y os va a permitir auditar las redes de las empresas con mucha mayor facilidad y, ¿por qué no?, decirle a vuestro vecino si tiene un riesgo de seguridad en su red Wi-Fi. Bueno, empezamos con la parte de la metodología. Le hemos llamado WISAM, son las siglas de Open Wireless Security Assessment Methodology. El estado actual es un borrador. Esperemos que con vuestra ayuda y si os queréis involucrar en este proyecto podamos avanzar en la documentación, en la metodología, en todos los controles. La metodología esta la hemos separado en dos grandes bloques. Por un lado, los controles técnicos. Nos hemos basado mucho en cómo funciona OWASP, que es una de las metodologías de referencia a la hora de hacer test de intrusión wireless. Y como tal, lo que hemos definido es un top 10. ¿Vale? En base a nuestra experiencia, y vosotros nos podréis decir que está mal y podremos cambiar cosas, hemos definido el top 10 de riesgos de redes inalámbricas y, por otro lado, lo que hemos definido son 65 controles, más o menos en la línea de OWASP. Cada uno de estos controles son pruebas técnicas separadas en diferentes áreas que nos dicen qué tipo de pruebas tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlas. Y, por otro lado, tenemos la parte de metodología, que es toda la parte de introducción a protocolos 802.11, recopilación de ataques, herramientas, análisis de mecanismos de autenticación, descripción de las pruebas y cómo hacemos un scoring de riesgos para poder dar una medición objetiva de cuál es el nivel de riesgo de una red inalámbrica. Bueno, con respecto al número de controles, no sé si todo el mundo estará familiarizado con OWASP. El hecho de que haya 65 controles no implica que tengas que realizar 65 pruebas contra la misma red. Antes de hacer la auditoría o durante la auditoría, lo que se va haciendo es se va evaluando cuáles de esos controles son aplicables al entorno y a las redes que se van encontrando. Por eso, muchas de las veces, a lo mejor realizarás una auditoría donde solo apliquen 10 controles y en otras que sean más extensas, pues se aplicará muchos más. O sea, tampoco os asustéis de son un montón de controles, no me voy a tirar aquí 2 meses haciendo pruebas contra todas las redes. Esto donde yo trabajaba antiguamente, cuando decías, bueno, define la metodología, funcionaba de la siguiente forma. Cogías el dedo, lo chupabas un poquito, y te hacías así, y empezabas a poner cajitas de colores. Hemos intentado pensarlo un poquito más, creemos que es coherente, sobre todo con toda la parte de metodológica y toda la parte de controles, pero aceptamos cualquier sugerencia por vuestra parte. Como podéis ver, bueno, tenemos varias fases en el proceso de análisis wireless, una parte de planificación, definición de scope, parte de recopilación de información, identificación de dispositivos, ataques, pruebas de acceso a la red, análisis de parte normativa, que yo creo que es muy importante en cualquier metodología, referenciar la parte de normativa dentro de los controles y después el análisis de toda esta información para la generación de resultados. Vale, ¿qué pinta tiene la metodología? Pues este es el top 10. Vale, hemos definido 10 controles o 10 grandes grupos de debilidades, los más comunes. Red de comunicaciones abierta, es decir, si no tienes ningún tipo de cifrado y cualquiera se puede conectar a tu red, pues probablemente tengas un problema de seguridad. Web, que todavía se sigue utilizando. Las estadísticas creo que dicen que en torno al 20% de los puntos de acceso a día de hoy siguen utilizando cifrado web. Algoritmos de generación de claves de WPS o PSK de los dispositivos conocidas. Gran parte de la culpa de que esto esté en el top 10 son los operadores de telecomunicaciones, que nos facilitan a los usuarios routers con claves genéricas o claves predecibles. Después tendremos tiempo de hablar de esto. Claves basadas en diccionario, es decir, si capturamos el for-when handshake o paquete, los IVs en web, podemos utilizar herramientas de cracking para descifrar las contraseñas de acceso a esta red inalámbrica. En el mundo más enterprise, en empresas, mecanismos de autenticación inseguros, hay muchos, se siguen utilizando, se configuran mal las redes empresariales. WPS, una de las genialidades de la Wi-Fi Alliance, que dijo, ¿por qué no cambiamos una clave criptográfica súper segura por una clave de 8 dígitos, que además la vamos a separar en bloques de 4 y alguno funciona como checksum? Pues, WPS activo con PIN es acceso directo a la red Wi-Fi.
Red Wi-Fi no autorizada por las organizaciones. También es algo que vemos con mucha frecuencia. Tanto los usuarios que quieren montarse puntos de acceso conectados a la red corporativa, o sea, a la red interna, pues para transferir ficheros, para copiarse pelis, y, ¿por qué no?, también muchos externos, muchos consultores que llegan a las empresas y que no se les ocurre mejor idea que montar un punto de acceso. Cualquier punto de acceso no autorizado y que no se controlan los mecanismos de seguridad puede suponer un riesgo. Pruebas sobre portales hotspot, los portales cautivos. Conexiones a redes inseguras. Ahí Raúl Siles os hablará mucho sobre el TR009, sobre todos los riesgos asociados. Y, por otro lado, tema de emisión. Es decir, si desde fuera del perímetro de la organización podemos a 2 kilómetros o 5 kilómetros con una antena direccional conectarnos a la red Wi-Fi de la organización, pues probablemente vamos a tener un problema. Es importante concienciar a las empresas, además, que el no tener redes de comunicaciones inalámbricas no les exime del riesgo. Vale, vemos en el TR007 o en el TR009 que este tipo de riesgos aplican a cualquier organización. Vale, esta es la parte de top risk. Aparte de esto tenemos los controles. Los controles están categorizados en 10 grandes grupos, 10 categorías. Pruebas de descubrimiento, WISAM-DI, pruebas sobre fingerprinting, sobre cada uno de los dispositivos identificados, pruebas sobre los mecanismos de autenticación, pruebas sobre el cifrado de comunicaciones, configuración de la plataforma, configuración de infraestructura, pruebas de denegación de servicio, que ya os adelanto que siempre se pueden hacer, pruebas sobre directivas y normativa, si existen, pruebas sobre la parte de cliente, que es una de las cosas que va a dar más juego, y todo el tema de análisis de hotspots o portales cautivos. No los vamos a ver todos en detalle, vamos a comentar 4 o 5 controles específicos en los que hemos hecho alguna cosa diferente o que hemos aplicado directamente en el software. Vale, el primer gran grupo es la parte de Discovery. El conjunto de pruebas que hemos definido que se deben realizar es la parte de descubrimiento de puntos de acceso, descubrimiento de redes ocultas, ahora Miguel os contará un poco sobre esto, identificación pasiva de dispositivos, descubrimiento de preferencias de redes conocidas de clientes, el PNL, el Preferred Network List, descubrimiento activo de dispositivos y redes y identificación de relaciones entre dispositivos. Es decir, cómo se comunican entre sí, quién habla con quién en una red de comunicaciones. Pues en el caso del control para descubrir las redes ocultas, no sé si estáis muy familiarizados, pero bueno, realmente lo que se intentó en el estándar wireless con el tema de las redes ocultas era meter una especie de traba para que no cualquier usuario se pudiese asociar a una red porque desconocía cuál era el SSID. Los métodos que existían o que existen para averiguar cuál es el SSID que está asociado a ese punto de acceso consiste en estar escuchando los paquetes wireless y en el momento que un cliente intenta conectarse a esa red le manda el SSID. Entonces el punto de acceso te responde con el SSID, entonces ya puedes correlar de que ese punto de acceso que estaba oculto tiene asociado ese nombre. Uno de nuestros compañeros se estuvo leyendo el tochaco de 3.000 páginas del estándar wireless y encontró una cosa curiosa. Tú a un punto de acceso le puedes solicitar que te envíe información detallada de sí mismo. Esto quiere decir, un punto de acceso, cuando se está publicando, manda un paquete que es un management beacon, y en el Management Beacon tiene asociado una serie de paquetes pequeñitos, bueno, de estructuras pequeñitas que se llaman Information Elements, y ahí es donde va agregando la información asociada a su nombre de red, a la velocidad que soporta y, bueno, una serie de características más. En el caso de que la red esté oculta, este atributo de nombre de red está vacío y tiene de longitud 0. Entonces, bueno, lo que os comentaba, en el momento que un cliente se intenta asociar, le manda la red y el punto de acceso respondería y esta vez sí metería los datos de su nombre de red en ese bloque.
Pues bueno, como os comentaba Ángel, se estuvo leyendo el RFC y descubrió que podías consultarle a un punto de acceso cuáles eran, o sea, le podías consultar bloques de information elements. Entonces se le ocurrió, ¿por qué no a un punto de acceso que tiene la red oculta voy a pedirle que me diga cuál es su nombre de red? Y bingo, funcionó. Podéis ver ahí un poquito un trozo del Wireshark de cómo sería una petición para intentar solicitarle a un punto de acceso que tiene la red oculta, que tiene la red oculta, pues solicitarle cuál es su nombre. Hemos visto que OpenWRT lo tiene mal implementado y nos devuelve el nombre de la red. Múltiples dispositivos Android que los pones como punto de acceso también te están devolviendo el SSID si lo has configurado tu oculto, de link, y bueno, estamos haciendo más pruebas con todos los cacharros que estamos viendo. Vale. Bueno, después de la parte de descubrimiento de dispositivos, pasamos a la parte de fingerprinting, cómo analizar para saber qué es cada uno de los dispositivos que vamos identificando. Tenemos pruebas de identificación. Por ejemplo, WPS nos da mucha información sobre cada uno de los dispositivos, nos da la versión del dispositivo, del fabricante, del modelo de router. A veces hasta nos dice la versión del firmware para que le lancemos ya directamente el exploit bien ajustado. Identificación de funcionalidades soportadas, pues, de Wi-Fi multimedia, etcétera, etcétera. Enumeración de mecanismos de autenticación, sobre todo en redes Managet, en entorno empresarial. Podemos intentar identificar cuáles son los mecanismos de autenticación soportados. Detección de rogue APs, pruebas de client isolation y detección de ataques. En el apartado de mecanismos de autenticación hemos visto que los clientes que se intentan autenticar a una red management tienen que mandar sus credenciales de autenticación. El caso de management es contra Radius y lo que se puede hacer es capturar estos paquetes, analizarlos, y en el caso de que el servidor Radius esté mal configurado y no te hagas una autenticación previa como anónimo, pues puedes extraer cuáles son las credenciales con las que estás intentando autenticarte. De ahí puedes sacar nombres de usuario válidas para la red y luego intentar realizar ataques con fuerza bruta y poder autenticarte tú. La ventaja que tiene esto es que no hay IDS o cualquier otro mecanismo que te cancele la conexión y no te deje seguir haciendo la fuerza bruta. De esta manera, a través de wireless podemos tirarnos horas haciendo un brute forcing, que no va a pasar nada y nadie se va a enterar porque nadie a día de hoy, o muy poquita gente, está realmente preocupada en mirar qué está pasando en su red inalámbrica. De hecho, después veremos en el software toda la parte de autenticación EAP. De forma automática analizamos todo el tráfico, capturamos información de certificados, de dominios, rutas de red, todos los identificadores de usuarios, y eso lo podemos utilizar después para realizar un ataque activo de fuerza bruta a través de una red Wi-Fi. Bueno, los controles de autenticación son los siguientes. Detección de protección de acceso basado en MAC, que no vale para nada. Pruebas sobre WPS, en el que hay que tener en cuenta que muchos dispositivos, aunque desactivemos las funcionalidades de ping WPS, siguen estando activas, aunque la interfaz gráfica nos diga lo contrario. Temas de downgrade de mecanismos de autenticación, captura y cracking de claves transmitidas en este proceso. Análisis de los protocolos de autenticación inseguros en redes enterprise. Ataques de fuerza bruta. Pruebas sobre mecanismos de autenticación, debilidades en repositorios de credenciales y el análisis de los controles de fuerza bruta. Realmente, desde una red corporativa de una empresa podemos bloquearle, dependiendo de su política de usuarios y contraseñas, todos los usuarios del directorio activo y provocarles una denegación de servicio desde 5 kilómetros de distancia. Vale. Dentro de uno de estos controles, la U005, tenemos... Bueno, comentaros, dependiendo de cómo esté implantado el mecanismo de seguridad, podemos hacer suplantación de puntos de acceso. Hay ataques en los que podemos montar un servidor Radius falso que nos muestra las credenciales o bien en texto claro, nos las da en un formato que podamos craquear. A día de hoy EAP-TLS y EAP-TTLS son los referentes y sobre todo cuando están bien configurados. Se está hablando mucho ahora del Open Secure Wireless, que es una modificación del daemon del host APD para permitir autenticación EAP-TLS soportada de forma nativa en gran parte de los dispositivos sin necesidad de certificado de cliente.
Se supone que esto lo empezaremos a ver en gran medida en puntos de acceso en redes abiertas para dotar de una capa de cifrado de comunicaciones a este tipo de redes. Controles en la parte de cifrado que definimos en OWISAM, pues captura y análisis de tráfico en red abierta, descifrado de tráfico cifrado, pruebas de análisis de la información transmitida, utilizar los dissectors de Wireshark y empezar a transmitir o capturar todos los ficheros que se transmiten a través de esta red, análisis de los protocolos con cifrado inseguro, pruebas de renovación de claves de cifrado y pruebas de reinyección de tráfico. Dentro de los controles de configuración, identificación de redes wireless con SSIDs genéricos. Como sabéis, en las redes WPA o WPA2, PSK, la clave criptográfica que se genera depende en gran medida del nombre de la red. Si nosotros utilizamos en nuestra red wireless un nombre conocido, será más fácil que alguien que capture esas credenciales pueda utilizar tabla Rainbow para descifrar nuestras claves y, por tanto, ganar acceso a nuestra red de comunicaciones. Otro de los problemas del SSID genérico es que si tenemos dispositivos con preferencias de conexión a red a este tipo de nombres, será hasta más fácil suplantar la identidad del punto de acceso legítimo y forzar que el cliente se conecte. Contraseñas genéricas en interfaz administrativa de los puntos de acceso. Esto es algo muy común en todos nuestros routers de comunicaciones que nos ponen nuestros ISPs, con nuestra clave admin 1234 o cuentas ocultas que no vemos desde las interfaces administrativas como support. A Miguel le pasó el otro día que le pusieron un nuevo punto de acceso en su casa. Estaba todo contento porque lo primero que hizo fue cambiarle las credenciales y desde la oficina entró en su router pues con una puerta trasera que tenía el dispositivo. Vale, en muchas ocasiones la información que nos muestran las interfaces administrativas no es del todo transparente y debemos realizar pruebas técnicas para analizarlo. Pruebas de verificación del nivel de señal y cómo es la cobertura de la red inalámbrica dentro de la organización y fuera del perímetro. Análisis de solapamiento de redes Wi-Fi, las interferencias que nos puede provocar un punto de acceso con otro. Controles de generación de claves en base a algoritmos conocidos. Aquí la gente como Seguridad Wireless ha hecho un muy buen trabajo publicando varios algoritmos de varios dispositivos, de varios routers. Comentaremos después sobre esto. Nosotros hemos incorporado a nuestro software otros algoritmos. Y las pruebas de UPnB. Vale, aquí HDMUR el otro día sacó una lista de 88 millones de routers accesibles desde Internet, puntos de acceso, con UPnP expuesto desde la otra interfaz, desde la parte WAN. Bueno, el caso que comentaba Andrés, a día de hoy todos tenemos en el móvil la típica aplicación que te mira las redes wireless y en base a la MAC y el nombre de la red pues te saca la clave y te puedas conectar a él en cualquier sitio. A día de hoy la gente lo que está haciendo para sacar esas claves, pues eso, extrayendo el firmware y analizando y ver cuáles son las maneras en las que se genera la clave. Hay otros métodos, analizar un gran número de routers e intentar ver la correlación que encuentras entre la MAC y la clave. Esto, por ejemplo, lo hicieron unos amigos rusos, bueno, realmente no son amigos. Sacaron todo el inventario de RIPE de los rangos de red de varios ISPs, analizaron estos routers en busca de puertos de acceso a la interfaz administrativa. Los rusos probaron a ver si entraban como admin o un diccionario de, creo que me dijeron unas 500 contraseñas genéricas. Lo que te permite esto es, si entras en los mismos modelos de dispositivos y eres capaz de extraer la contraseña de este punto de acceso o la clave de WPS si lo soporta, pues al final vas a tener una lista muy, muy grande de información de BSIFs, es decir, la dirección MAC del dispositivo y de las contraseñas, y puedes intentar de forma estadística analizar cuál es el algoritmo. Nosotros hemos cogido algo de esta información, lo hemos incorporado a nuestro software. De momento solamente lo usamos nosotros a falta de terminar de reportar a todo el mundo que esto es así, para que lo corrijan. Nunca utilicéis la clave que viene por defecto en vuestro router de comunicaciones. Es flagrante, por ejemplo, el caso de uno de los operadores de telecomunicaciones que tenemos ahí en Galicia, Mundo R, en el que los nuevos routers que
que están desplegando a los usuarios, pues en un gran número de ocasiones la contraseña de acceso a la red Wi-Fi es el identificador del dispositivo, que es el BSID con el último dígito en un 0, y en otros casos es el identificador, el número de cliente. Vale, el número de cliente es un número, es predecible, va de 0 a 300.000. Pues ya está, lo subes hasta 700.000 y tienes un diccionario para poder entrar en cualquier router de telecomunicaciones de este operador. Con esto de la contraseña pasa una cosa curiosa. Dependiendo el día que llamases y la persona que te contestase del servicio técnico te decía si la contraseña era con el primer dígito en mayúscula, todo en mayúsculas, todo en minúscula. Y luego descubrimos que realmente lo que hacía era un STR to lower de la contraseña y ala, para adentro. Pues sí, eso está en nuestros routers. Pero bueno, es muy interesante lo del análisis de ahora que está de moda esto de Big Data, pues entonces una Big Data de routers y los analizas. Bueno, pruebas sobre infraestructura definidas en OWISAM. Debilidades en los firmwares de los APs, interfaces administrativas expuestas a la red, es decir, un usuario que tenga acceso a la red de comunicaciones Wi-Fi o bien desde la parte de Internet, desde la parte WAN o desde la LAN, podría tomar el control de estos puntos de acceso. Políticas de firewalls incorrectas, controles sobre mecanismos de detección de intrusos, que ya os adelanto que no suelen existir. Pruebas sobre edificación de túneles VPN, conexiones seguras realizadas a través de redes Wi-Fi abiertas. Debilidades en servidores Radius. Hay un montón de desbordamientos de buffers en servicios Radius y a día de hoy nadie los explota. Vulnerabilidades incubadas que dependan de terceros sistemas en la infraestructura, gestión de claves y de certificados digitales, dispositivos de comunicaciones accesibles o expuestos físicamente. Aquí nos hemos cogido un par de fotillos de Security by Default del Ethernet Exposed para ilustrarlo. Vemos aquí el punto de acceso, Cisco. Y bueno, toda la parte de sistemas de control industrial, sistemas SCADA que se comunican a través de redes Wi-Fi. Que es una verdadera locura. Realmente no deberíamos utilizar nunca una red de comunicaciones Wi-Fi para transmitir información sensible o tener un sistema en el que la disponibilidad de la plataforma sea algo crítico. Bueno, dentro de la parte que os comentaba del control de infraestructura 006, de debilidades de servidor Radius, tenemos varios ejemplos en Free Radius, 2 desbordamientos de buffer, uno del 2012, bueno, los dos desde 2012, en paquetes EAP-TLS y en la implementación de OpenSSL. Vale, estamos trabajando para integrar exploits lo más genéricos posibles de este tipo de mecanismos en nuestro software. Vale, no pretendemos llegar al nivel de un Metasploit, pero sí que podamos pulsar botón derecho sobre un dispositivo Enterprise y empezar a explotar lanzar una batería de exploits para intentar ganar acceso a la red Wi-Fi o hacer un Authentication Bypass. El objetivo es seguir investigando mucho en esta línea, porque yo creo que hay mucho por hacer. La gente no suele actualizar las versiones de su infraestructura Radius en redes Wi-Fi. Pruebas de denegación de servicio. ¿Qué podemos hacer para denegar el servicio en una red de comunicaciones Wi-Fi? Pues ataques de DAuth, que se solucionará en el momento que se empiece a utilizar el nuevo estándar, el 802.11/2012, en el que ya mete una capa de autenticación a todos los paquetes de DAuth, ataques de saturación en el canal de comunicaciones Wi-Fi, jammering, envío de determinados paquetes, bloqueo de cuentas de usuario. Si podemos realizar un ataque de fuerza bruta contra un directorio activo o contra una infraestructura Radius a través de una red Wi-Fi, podemos denegarle el servicio a una organización. Y pruebas de degradación de canal de comunicaciones, pues forzar a cambiar a 802.11b u otros estándares que bajen el rendimiento de nuestra red inalámbrica. Pruebas sobre normativa, que como os comentaba al principio, nos parece interesante que cualquier metodología de seguridad se integre con la parte más normativa de las organizaciones. Pues los diferentes controles que tenemos definidos, identificación de dispositivos que no cumplen el estándar. Entre estos controles, por ejemplo, está el tema de análisis de
frecuencias restringidas. Como sabéis, hay varias bandas de frecuencia en 2,4 y en 5 GHz autorizadas para comunicaciones Wi-Fi, pero dependiendo del país hay determinadas bandas que están restringidas. Pues, todo este tipo de verificaciones hay que realizarlas. Políticas del uso o restricción de redes de comunicaciones Wi-Fi dentro de las organizaciones. Lo ideal es que todas las empresas cuenten con un inventario tanto de puntos de acceso como de dispositivos autorizados a conectarse a estas redes y que estos dispositivos, a su vez, estén asociados a unos identificadores de usuario. Si esto existiese en todas las organizaciones, la trazabilidad de accesos en cualquier red Wi-Fi sería mucho más fácil. Análisis de configuración de dispositivos, si hay guías de hardening de este tipo de infraestructura. Políticas de gestión y cambio de claves criptográficas. Por ejemplo, sigue siendo muy común que redes PSK, WPA o WPA2 PSK se sigan utilizando en las empresas para dar soporte a un gran número de usuarios. El problema que nos da las redes PSK es que la gestión de contraseñas es compleja. Si queremos cambiar la contraseña del punto de acceso, tenemos que forzar a todos los clientes que cambien la contraseña. Y lo que sucede en muchas ocasiones es una persona se va de la empresa con un ERE o porque se quiere ir y esa contraseña sigue siendo válida. ¿Vale? Hay mucha gente fuera de la organización que sigue teniendo claves de acceso para poder ganar acceso a redes de comunicaciones. Por otro lado, también hemos comentado el análisis de inventario de dispositivos. Con las herramientas actuales es un poquito más complejo, pero es posible hacer un inventario capturando de forma pasiva dispositivos y cruzar esa información con las herramientas internas de la empresa. Bueno, ataques sobre clientes. Pruebas de detección de RoqueAP se pueden detectar en la gran mayoría de las ocasiones, sobre todo con análisis de comportamiento, viendo qué tipos de information elements manda cada uno de estos puntos de acceso falsos. Análisis de APTs Wi-Fi. Existen, veremos ahora algún ejemplo, algún bichito. Desbordamientos de buffer en clientes. Pruebas orientadas a extraer todos los identificadores de usuario en una red enterprise. Si nos da tiempo, Miguel os enseñará luego en el software cómo está capturando aquí tráfico y qué cosas se ven. Pruebas sobre supplicants débiles o inseguros. Ataques contra clientes. Como os comentaba, os adelantaba antes, Raúl nos hablará mucho de la parte de ataques contra clientes y la parte de extracción de credenciales. Si llegamos a tener acceso físico al dispositivo. No estoy seguro si fue en la lista de la router, pero bueno, se hablaba de los cacharritos, los TP-Link, los 703N y los, creo que se llamaban los Autopound, que te comprabas el cacharro, lo conectabas a la red y ya en ese momento tenías un punto de acceso wireless y todas las herramientas que necesitabas para poder atacar la empresa. Pues esto sería un tipo de APT, los hemos llamado APT-W, de wireless, y hay que tener en cuenta que esto va a empezar a ocurrir cada vez más. Son cacharros muy pequeños, les puedes conectar una batería por el puerto USB, caben dentro de una cajetilla de tabaco, comprobado, y no te enteras de que están. O sea, hay que tener cuidado y saber que esto existe. Por otro lado, el Keygrabber estaba en la lista de reyes de Security by Default, a nosotros nos lo han traído, y es realmente curioso. Es un dongle USB, tú lo conectas entre tu teclado USB y tu torre, o si tienes una dock station, pues contra el portátil. Y de lo que se trata es que en el momento que lo enchufas, tienes un keylogger por hardware, que no ningún antivirus ni ninguna herramienta que esté corriendo en el ordenador te lo va a detectar, y la funcionalidad mayor que tienen estos es que son wireless. Tú, antes de instalárselo a la víctima, le configuras una red wireless, entonces a partir de ese momento todos los logs que se vayan generando te los va a enviar a una dirección de correo usando como método de salida una red wireless. Déjame comentar una cosa. Esa red wireless que puedes configurar en este tipo de dispositivos puede ser o bien una red de la organización de la que tú tienes unas credenciales para autenticarte, con lo cual se lo configuras en este aparato, y el dispositivo, si tiene un enlace de comunicaciones permanente, directamente te va a estar enviando correos electrónicos con todo el log de comunicaciones. La otra funcionalidad es este dispositivo se queda a la espera de que haya una red que nosotros creemos en ese momento especialmente configurado con unas claves de acceso, y en el momento que el aparato lo detecte se va a conectar a nosotros y podremos gestionar este keylogger hardware remotamente.
En el caso de que tengamos la versión Super Mega Enterprise que permite la conexión remota, hemos visto que se puede llegar a llegar a detectar si en una red corporativa hay alguno de estos elementos pinchados y funcionando. Hemos cogido el software que viene con la aplicación, un reversing sencillo de una aplicación en .NET, y bueno, hemos visto pues, que usa el puerto que veis ahí UDP, le mandas un paquetito y le dices, ¿estás ahí? Si está ahí, te responde. Y en ese momento ya te puedes conectar por TCP y le envías los comandos y puedes interactuar directamente con él. De este modo hemos pues, creado un escáner sencillito que recorre, bueno, manda paquetes broadcast de descubrimiento de estos key grabbers y ya si ves que te respondes, pues en ese momento ya te puedes conectar. Lo curioso es que primero le dices si está ahí y después le mandas la contraseña, con lo cual es fácil detectarlo. Bueno, contraseña son 3 dígitos, o sea, os podéis imaginar. Bueno, pruebas sobre hotspots. Antes se estilaba mucho, ahora todos tenemos 3G en nuestro móvil y no solemos depender de redes de terceros. Dentro de los controles que se tienen que hacer sobre este tipo de redes es el análisis o el intento de acceso a otros segmentos de red sin autenticación, por ejemplo, pues porque la política de firewall sea incorrecta y podamos saltar a otros dispositivos. Esto era muy común en los hoteles, que te cambiabas la dirección IP y tenías acceso al ordenador de recepción, con lo cual te podías cambiar las entradas del minibar. Debilidades en los mecanismos de autenticación. Gran parte de los controles que se aplicarán en la parte de análisis de hotspots están basados en OWASP. Al final, normalmente interactuamos a través de web. Pruebas de encapsulación de tráfico hacia el exterior, por ejemplo, con túneles DNS, para poder tener comunicación con Internet sin necesidad de haber pagado o tener unas credenciales de acceso válido. Y otra serie de debilidades, inyecciones SQL, cambiarte la dirección IP y cambiarte la puerta de enlace, etcétera, etcétera. Esto yo creo que está sin batería. Está parpadeando. Bueno, como hablábamos antes de clasificar riesgos en wireless, ¿cómo lo hacemos? Pues tampoco hemos querido reinventar la rueda. Tenemos CVSS. CVSS es el sistema de scoring de referencia a día de hoy. Hemos intentado utilizar algo lo más compatible posible. Entonces, bueno, los que no sepáis un poco qué es CVSS, define una serie de controles para definir el riesgo de una vulnerabilidad técnica. Tiene varios controles o varios checks de CVSS. Entonces, lo que hemos cogido son las métricas de base score de CVSS y lo que hemos hecho ha sido modificar 2 vectores, el Related Exploit Range y Attack Complexity, lo hemos modificado por nivel de cobertura y credenciales de acceso. Es decir, cómo de complejas son las credenciales de acceso predecibles en una red Wi-Fi y cuál es el nivel de exposición de esta red inalámbrica en una organización. Las pruebas que hemos hecho con esto han sido bastante positivas, salen unos valores de riesgo bastante homogéneos. Bueno, también nos gustaría que, si os involucráis en OWISAM, nos deis sugerencias y otras ideas de cómo enfocarlo. Al final, el objetivo de OWISAM es generar lo que está en la parte de abajo, ¿vale? Una grafiquita de 3 colores o 4. El azul suele ser opcional. Objetivos a futuro con OWISAM. Pues intentar tener lista la versión 1.0 de la metodología. A lo largo de este año, que os involucréis, que colaboréis, que nos ayudéis a traducir OWISAM a otros idiomas y darle visibilidad en otros países, y ampliación y mejora de la documentación. Hemos dejado accesible un wiki en www.wisam.org en el que podéis acceder y podéis ir viendo parte de esta metodología. Nos queda todavía mucha documentación por subir y otra por generar. La verdad es que es una locura la cantidad de páginas de documentación que se generan cuando empiezas a meter un poquito más en detalle en esto. De cara a 2014, pues nos interesaría empezar a meternos ya con otros estándares inalámbricos, no solamente 802.11, y empezar a sponsorizar nuevas herramientas, fuzzing de protocolos sobre wireless. Muy en la línea del trabajo que justo os vamos a presentar a continuación.
Con respecto a la herramienta que os vamos a presentar, pues como dijimos antes, era una herramienta para Windows, está desarrollada en C#, son un porrón de líneas. Y lo que hemos realizado ahí es modelar todo el espectro del protocolo wireless con cada uno de sus atributos para poder representar de la manera más fielmente posible pues todo el protocolo y qué está pasando en el aire. Esta herramienta nos va a permitir capturar desde diferentes fuentes. Históricamente, en Windows no podías poner una tarjeta en modo monitor, tenías que ir a drivers específicos de determinados fabricantes, a los de Mad Wi-Fi, etcétera, etcétera, y por eso casi todas las herramientas que se estaban realizando hasta el día de hoy eran para Linux, porque con un simple comando ponías la tarjeta en modo monitor y ya te ponías a capturar todos los datos. Nosotros hemos estado investigando qué es lo que se puede hacer en Windows y se pueden hacer muchas cosas realmente. Backup y Remote Backup, pues bueno, realmente una es leer desde un fichero que ya tengas guardado, por ejemplo, que te haya generado el Wireshark, y Remote Backup pues sería conectarte a un servidor de backups remoto. Esto vendría siendo, tenemos por ejemplo un Linux o una máquina virtual corriendo, está capturando en modo monitor todos los paquetes y a través de un socket nos lo está enviando a nosotros. Nos hemos encontrado con un problema con esto, y es que está implementado, está publicado en Internet, pero es una versión muy antigua y a día de hoy si te lo descargas no funciona. Uno de nuestros compañeros, Jaime, se lo ha bajado, se ha peleado con él y al final ha conseguido meterle los parches necesarios para que lo puedas usar. De hecho, Wireshark lo soporta, pero no funciona porque la versión que te bajas es incompilable, vamos. El siguiente método es el WLAN API, es el que proporciona Windows por defecto, es el que usan herramientas como el Insider, y la limitación que tiene es que tú solo puedes ver los management beacon, con lo cual tú solo puedes ver las redes que se están anunciando y son las que te devuelve Windows. Una de las limitaciones a mayores que tiene es que Windows realiza un preprocesado de los information elements y solo te devuelve los que a él le interesa, con lo cual mucha de la información que puedes obtener de los paquetes la estás perdiendo. Otro de los métodos que existen es el Network Monitor. Para el que no lo conozca, es como el Wireshark, pero de Microsoft. Es una herramienta bastante cómoda. Pones la tarjeta en modo monitor, te pones a capturar y te va relacionando los paquetes con los procesos. Entonces tienes un árbol con los procesos que están corriendo y puedes ir viendo, pues este proceso está mandando tales datos y es realmente cómoda. Tiene un inconveniente que para tarjetas wireless por defecto no te pone la tarjeta en modo monitor y no puedes hacer channel hopping. Te da una herramienta, un ejecutable externo que tienes que utilizar para poner la tarjeta en modo monitor. Bueno, no lo he dicho, pero para interactuar con el Network Monitor te proporciona una API con la que tú desde cualquier lenguaje pues puedes interactuar y realmente capturar. El problema que veíamos es que si necesitas una herramienta externa para poder estar poniéndola en modo monitor y hacer el channel hopping, pues ya no es tan versátil. Pero bueno, con un poco de reversing pues puedes llegar a saber cómo lo hace y bueno, ya lo tenemos integrado. Otro de los métodos con los que podemos capturar en modo monitor en Windows es con hardware propietario, en este caso, que es el de AirBackup. Es una muy buena solución, algo cara si nos vamos a los modelos más altos de gama, pero básicamente es un dongle wireless que ya nos proporciona una trama preprocesada de tramas wireless en modo monitor con una cabecera radio tap, con lo cual es estupendo, no tienes que hacer nada, simplemente la tienes que pinchar y cambiar los canales para hacer channel hopping, es una maravilla. El Network Monitor es de Microsoft. Tienen ellos implementado un driver, pero está bastante limitado y solo te dejan usar aquellas cosas que ellos quieren que uses, por eso tuvimos que hacer parte de reversing. Pues nosotros lo que estamos realizando es desarrollando un driver NDIS, que es el estándar que sacó Microsoft de drivers para la hora de interactuar con las tarjetas, de modo que nosotros podamos poner cualquier tarjeta wireless que pinchemos a Windows en modo monitor y hacer channel hopping. La idea es en un mes o dos pues tener algo bastante estable que os podamos presentar y desde ahí pues poder realizar una monitorización y envío de paquetes desde cualquier aplicación que os queráis desarrollar vosotros.
Bueno, cosillas que le hemos metido al software y que hemos comentado durante el estándar. Descubrimiento de redes ocultas, ya sea capturando los intentos de autenticación de cualquier cliente, o sea, de conexión de cualquier cliente, o bien de forma activa solicitándole el nombre de la red oculta a aquellos APs que nos lo quieran dar. Análisis o detección de todos los mecanismos de autenticación de radios, extracción de todas las credenciales que se transmiten a través de la red, captura de los four-way handshakes del proceso de autenticación en redes WPA y WPA2, brute force activo y pasivo, es decir, a medida que vamos capturando todas las credenciales de acceso y que podemos pregenerar las posibles contraseñas conocidas en base a debilidades de estos routers, podemos o bien ir craqueando estos handshakes para verificar si la clave es válida, o podemos intentar conectarnos, asociarnos al punto de acceso e intentar verificar esta contraseña. Gran parte de las herramientas que hay a día de hoy que hacen uso de algoritmos de generación de contraseñas conocidos lo van haciendo de forma activa. Es decir, generan una lista de 65.000 contraseñas y se intenta conectar, intento 1, intento 2, intento 3. Es muy lento. Nosotros lo que forzamos es poder desconectar a los clientes, capturar el handshake y que de forma automática el software por detrás nos vaya sacando las credenciales de forma automática. Scoring de riesgos basado en CVSS. El software analiza, detecta y clasifica todos los dispositivos de comunicaciones inalámbricas y automáticamente nos va a ir asociando riesgos en base a CVSS a cada una de estas redes. Y también integramos en el software un visor de paquetes. ¿Si quieres comentar cómo lo has hecho? Pues no lo quiere comentar. Secreto. Magic. Creo que nos falta una. Vale. Empieza tú. Vale. Bueno, esta es la pantalla principal del software, Wireless Audit Framework, nombre todavía por definir. Este software nos permite definir una estructura jerárquica de información. Trabajamos con proyectos. Un proyecto pues, es un análisis para una investigación, para un cliente, y puede tener diferentes áreas geográficas en las que se realiza. Bueno, aquí veríamos que ya hemos creado un proyecto, le hemos asociado diferentes localizaciones y hemos intentado modelar, en este caso, pues Santiago de Compostela. Tenemos el centro con la zona vieja. A cada una de estas localizaciones le podemos asociar mapas para luego realizar escaneos en base a esos mapas. Y bueno, como veis, al ser una estructura jerárquica, podemos llegar a modelar edificios. Tenemos una localización, en esa localización tenemos un edificio y ese edificio está compuesto por diferentes plantas. Pues lo que hacemos es, cada una de esas plantas es una localización, de manera que nosotros podamos realizar escaneos en cada una de esas plantas y luego poder interactuar con los datos. De hecho, podemos llegar al nivel de detalle que queramos, es decir, dentro de un edificio y dentro de una planta podemos modelar oficinas, podemos modelar empresas, podemos modelar lo que queramos. Cada una de estas localizaciones puede tener asociado un área geográfica concreta que nosotros podemos definir desde el software y lo que nos permitirá después nos ayudará en todo el proceso de triangulación y detección automática de puntos de acceso y clientes. Bueno, una vez tenemos creado el proyecto, tenemos un desplegable en el cual seleccionaremos en qué localización estamos para realizar el escaneo. Es un paso sencillo. Y en este momento podremos acceder a la lista de interfaces que tenemos disponibles para realizar un escaneo. Pues la de wireless sería la que os comentaba, la que proporciona Windows, pero que es la más limitada. Tenemos el Network Monitor, si lo tenemos instalado. Air Backup, si tenemos alguna tarjeta instalada. Y bueno, después podemos subir un fichero backup o conectarnos a un servidor backup remoto y poder realizar una monitorización. Miguel no lo ha comentado, pero toda esta información que nosotros vayamos a recopilar, estamos utilizando un estándar abierto, backup, para todo el almacenamiento de información, de forma que cualquiera pueda utilizar esta información y procesarla por su cuenta. Una vez tenemos seleccionadas las interfaces, si esa interfaz lo permite, en el caso de la de Windows no, pero el resto sí, podemos realizar channel hopping. Channel hopping viene siendo, vamos a ir cambiando de canal para poder asignar tiempos a la tarjeta en cada uno de los canales para ir capturando los paquetes, de manera que podamos recorrer todo el espectro y ver todas las redes que existen, porque una tarjeta por defecto no puede estar escuchando en todo el espectro, ya sea de 2,4 o de 5 GHz, para ver qué es lo que está pasando ahí. Esta sería una vista del proyecto. Tendríamos las localizaciones, los escaneos que hemos realizado asociados a ella y podremos ver información pues, en el caso de que tenga mapas y
y la información que tiene asociada. Vamos a pasar rápido que ya está Roman con el tiempo. Estos planos por defecto no están calibrados. Nosotros tenemos un módulo de mapas dinámico, como puede ser Google Bing Maps. Lo que hacemos es que ponemos encima el pantallazo de la imagen. Lo único que tiene que hacer el usuario es colocar exactamente y escalar en la posición en la que debería estar el edificio. En ese momento sacamos las coordenadas automáticas y ese plano ya quedaría calibrado. Aquí tendríamos otra vista de esto creo que es el campus de Cádiz, pues también calibrado. Y bueno, en ese momento ya podríamos iniciar un escaneo. Aquí veis la pantalla principal. Déjame. ¿Tiene el puntero, Román? Bueno, en una primera columna pues estaría el SSID. Veis uno que está en rojo, eso era una red oculta. Hemos detectado que el punto de acceso ha mandado su nombre, entonces ya hemos actualizado y ya hemos detectado que ese punto de acceso pues era ese. Las MAC address podéis ver que en algunos aparecen MACs y otros aparece un nombre en azul. Hemos implementado un inventario de manera que tú puedas asociar un nombre o una descripción a una dirección MAC, de modo que sea mucho más sencillo a la hora de interactuar con el software. El RSSI, pues bueno, sería el nivel de cobertura que estamos recibiendo de la señal, el canal en el que estaría, y luego viene todo el tipo de cifrado que soporta ese punto de acceso. Lo hemos dividido en 3 grandes grupos, ya sea Open, WPA o WPA2, y bueno, de ahí extraemos cuáles son los métodos de autenticación que soporta. Después hemos implementado lo que os comentábamos antes de las contraseñas genéricas que se generan con algoritmos conocidos, ya tanto para las contraseñas PSK o los pins de WPS. En MGT Users pues extraemos las credenciales de usuarios que se intentan autenticar con paquetes SEAP y ya quedarán ahí mostrados para luego poder utilizarlos. Bueno, el resto de la información de latitud, longitud y cuándo lo has visto. Aquí tendríamos el inventario que tenemos de los puntos de acceso, bueno, de los stations en sí. Este sería un pantallazo bastante ilustrativo de lo que nos podemos encontrar si vamos desde casa al trabajo. Pues veis que un montón de redes con WPS activo que no debería estar porque seguramente no lo usen, un montón de routers con contraseñas adivinables. Bueno, no lo he comentado, hemos intentado meter bastantes colores porque siempre ayuda, son configurables. En el caso de que sea azul, pues entendemos que es una contraseña pregenerada pero que no hemos comprobado, hemos usado un algoritmo, la metemos pero no sabemos si realmente funciona o no. Rojo, pues que hay varias posibilidades, no aparece pero nosotros podemos introducir contraseñas que sabemos que realmente son y esas aparecerían en verde. Hemos usado estos colores pero como digo los podéis configurar como más os guste. Y después con toda la parte de cracking automático pues el software irá capturando los paquetes e intentará decirnos cuál es la clave correcta. Pasamos rápido. Bueno, los dispositivos los podemos ver tanto desde la otra pantalla con vista de stations y todos los clientes conectados o vista de estaciones. Una estación es cada una de las direcciones MAC que hemos identificado de forma activa o pasiva en tráfico Wi-Fi y los clasificamos en base a su comportamiento, que son esas columnas rojas y verdes. Podemos ver toda la lista de PNLs, a qué se conecta cada uno de los clientes. El otro día me hizo mucha gracia ver cómo el teléfono del vecino se conectaba a una red que se llamaba el PUTI. Nos vino el técnico de la red de cable a arreglar un problema que teníamos y vimos que su portátil se estaba intentando conectar a 850 redes. 3 años que llevaba con el portátil, imaginaos. Vale, pues vemos todo el tema de señal GPS. Bueno, en base a los planos, si no tenemos cobertura GPS, podemos ir marcando en qué posición exacta estamos. Se recopila la información de cada una de estas redes Wi-Fi. Y bueno, se empieza a ir a triangular, se empieza a marcar toda la zona por la que nosotros estamos moviéndonos. Podemos trabajar en base a planos, en base a mapas. Cualquier tipo de mapas está soportado. Extraemos eso, de forma automática, vamos súper rápido. ¿Cómo vamos? Ya va fatal, ¿no? Vale. Generamos grafos de relaciones de dispositivos. Esto es muy útil para saber quién se está intentando conectar a quién. Es un poquito caótico este grafo, pero estamos con una nueva librería que será más vistoso. Bueno, ahora una de las funcionalidades que más interesan es el poder generar informes de resultados de la auditoría que acabas de realizar.
La idea es que tú selecciones una localización, un plano, de ahí selecciones cuál de los escaneos quieres utilizar para generar el informe. Te saldría la lista de stations que has identificado en ese sitio y podías generar, en este caso, un mapa de cobertura intentando averiguar cuál es el área desde donde está emitiendo ese punto de acceso. Y aquí veríamos superpuesto cuál es el escaneo que hemos realizado con todos los puntos y nos mostraría un mapa de calor desde donde está tratando de identificar dónde está el punto de acceso emitiendo. Bueno. Una de las cosas que hemos intentado meterle al sistema, aparte de mapas de cobertura, es la parte de triangulación. Somos capaces de triangular la ubicación de cualquier dispositivo, tanto punto de acceso como clientes, en base a diferentes algoritmos. Exportamos todos los resultados de este análisis a KML, KMZ, Word, por supuesto. Y bueno, luego podemos ir visualizando desde múltiples filtros diferentes toda esta información. Objetivos a corto plazo. Liberar al público la versión 1.0. Tenemos intención de sacar una versión gratuita para todos vosotros, para que podáis hacer todo esto que os estamos comentando, y una versión comercial con soporte de más funcionalidades avanzadas. Framework de cracking distribuido, es decir, no solamente podremos craquear las contraseñas con nuestra propia aplicación, sino que podremos tener una infraestructura cloud en el que podamos hacer botón derecho, craquear en la nube. Lenguaje de scripting abierto, pues para enviar todo tipo de paquetes y que cada uno pueda implementar cualquier ataque contra red Wi-Fi de forma muy sencilla. Estamos dotando al software de capacidades ofensivas, ya tenemos pues, temas de brute force, temas de auth, etcétera, etcétera. Estamos con la parte de integrar exploits a esta herramienta. Generación automática de informes, que configuras todo, te mueves por varios sitios, le das a un botón y tienes un informe con todo el scoring de riesgos en base a CWSS y todo el inventario de todos los dispositivos analizados. Y soportar todos los controles que os hemos comentado de OWISAM. Colaborad con OWISAM. Necesitamos vuestra ayuda para que sea una metodología bastante útil. Queríamos haberle llamado la foca, pero no hemos podido. Estaba ocupado. No sé por qué. Bueno, agradecer a la RUTE por todo el trabajo de organización del Congreso, por darnos la oportunidad de estar aquí. A nuestros compis que han trabajado en OWISAM, Ángel Fernández, Óscar Mayo, Jaime Fábregas, Adri, que nos ha montado el MediaWiki. Yo me lavo las manos, si nos hackeen es culpa suya. 48 bits y, por supuesto, a la GDT por el buen trabajo que hacen. Y siento que nos hayamos ido de tiempo. Muchas gracias. Si hay tiempo para preguntas. Charlademos un momento y le robo 2 minutos a... Vale. O si quieres, mientras las preguntas voy poniendo la demo. Está poniendo la demo, ¿vale? 2 preguntas. Alberto y luego Miguel. Bueno, pues Miguel o luego Alberto. Hola. Interesante presentación. 2 preguntas. Responde las que puedas y el tiempo que tengas. He visto que el alcance de esta métrica cubre cosas como UPnP o temas que no son exclusivamente Wi-Fi. Pero no estoy seguro de haber visto algo sobre temas el problema de, el típico problema que pasa con los móviles, ¿no? Que se autentican contra cualquier punto de acceso que se llame igual que el que tienen almacenado. ¿Esa parte la cubrís con esta...? Toda esa parte está integrada dentro de los controles de ataques de clientes de OWISAM. Como no la mencionaste específicamente, por eso te he preguntado. Creo que era TR005 o TR006, pero está por ahí. De todas formas, es algo que tiene que evolucionar. Es decir, ahí necesitamos vuestra ayuda para identificar cosas que se nos hayan podido saltar, que seguramente sean muchas. Con respecto al tema de los clientes, realmente no hemos entrado mucho en detalle porque Raúl el sábado nos dará una charla sobre eso, con lo cual tampoco queríamos dedicarle tiempo para repetir contenidos. Perfecto. Y la segunda pregunta. Las redes Wi-Fi son redes vivas. Un punto de acceso aparece hoy, desaparece mañana. ¿Cómo gestionáis el tema de, lo que he visto por la herramienta, hacéis acumulación de datos, pero ¿qué pasa si quiero sacar una foto en tal fecha o para tal periodo temporal? Toda la información, bueno, ahora no sé, Miguel, toda la información está asociada tanto a cobertura, información GPS como timestamps, y la información de nombres de redes es dinámica. Es decir, si un punto de acceso está hoy y mañana desaparece o
pasado mañana se llama de otra forma, todo eso lo podemos recopilar. Cuando veíamos la información de los proyectos, al final lo que veíamos eran escaneos. Los escaneos tienen fechas. Entonces nosotros podemos sacar la foto en un momento concreto en base a determinados escaneos o determinadas mediciones. Muchas gracias. Hola. Lo primero, felicitaros porque de verdad que me ha encantado la presentación, la metodología y la herramienta tiene muy buena pinta. Quería haceros un par de preguntas. La primera, ¿tenéis pensado ampliar la metodología más allá dentro del espectro inalámbrico? Por ejemplo, Bluetooth, RFID, para hacerla más completa. Sí, pero ahí necesitamos apoyo de la comunidad. Dentro de lo que os decía de próximos pasos, para 2014 queríamos entrar en otros estándares, no solamente 802.11. Es muy complicado para nosotros liderar, desarrollar todos los controles y definir toda la metodología. En serio, ayudadnos, echarnos una mano y colaborad en esto. Muy bien. Y la segunda es, no soy detractor de Windows, ni mucho menos. Pienso que cada sistema tiene su parte buena y su parte mala, pero ¿por qué Windows? Seguro que hay algún motivo que os haya hecho desarrollarlo en Windows. Soy de Windows. Siempre he empezado en seguridad en Windows y me gustan las interfaces gráficas. me hago mayor y las pantallas en negro con un montón de líneas se me hace un poquito pesado. Está desarrollado en mono, es decir, si nos aburrimos, o sea, en .NET, si nos aburrimos podemos portarlo a otra plataforma como Linux. Creo que no nos vamos a aburrir tanto, pero está la posibilidad ahí. Sí, PWDAM 7, ¿no? Una pregunta, ¿os habéis metido en la cabeza el hacer un mapping 3D de una habitación con sonar y tal? Sí. Vale. Pues muchas gracias.